Buenas tardes, un agrado saludarlo, felicitar a los organizadores por la iniciativa, contarles que los participantes de este panel nos sentimos bien honrados de poder contribuir a esta conversación. Entendemos que durante el día gran parte de la conversación ha estado enfocada en la formación en religión, ¿no es cierto?, en los colegios, y tal vez este panel al final del día va a incorporar una nueva reflexión, un nuevo énfasis. El tema del panel es la vocación de enseñar, el sentido del educar y básicamente la búsqueda de la excelencia y de la constante innovación y renovación en nuestra práctica. Como ya se ha presentado, ¿no es cierto?, tenemos en este panel la mirada pública de política nacional, la responsabilidad, ¿no es cierto?, a nivel de país, de Carlos Enrique. Carlos, a mi lado, ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, actualmente secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y previamente, ¿no es cierto?, tuvo la gran oportunidad de ser gerente del Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no es cierto? Eso es muy bueno para nosotros. Muy agradecidos por su trabajo constante. Él va a partir con una mirada más general. Aprovecho al tiro de introducir a Francisco Gallego, doctor en el Massachusetts Institute of Technology, ¿no es cierto?, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, director científico de GIPAL Latinoamérica, y su área de interés, felizmente, es el desarrollo académico, el desarrollo económico, la historia económica, en el contexto de la educación y las políticas, ¿no es cierto?, de desarrollo de los países. También tenemos a Manuel Usal, que también tiene su posgrado, su máster en Educación y Familia en la Universidad de Navarra, en España. Actualmente es subdirector del primer ciclo del Colegio Tabancura, está muy cerca de la sala de clase, entonces tenemos el privilegio de tener el nivel político macro, tenemos el privilegio de tener el nivel científico, la evidencia, ¿no es cierto?, presente en nuestro panel y la perspectiva, ¿no es cierto?, práctica de Manuel. Él también es miembro del comité editorial de la revista Ser Familia y orgulloso profesor de la asignatura de Teología 1 en la Universidad de los Andes. Cada panelista va a tener 10 minutos de presentación. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de controlar el tiempo porque uno se entretiene acá y de repente pierde ese rol. Y también, por mi parte, vamos a ayudar en la respuesta a las preguntas que, como decía la presentadora, esperamos que puedan presentar por escrito. Uno de los grandes desafíos que tenemos en la conversación, que nos inspira y nos motiva a estar acá, es hacer sentido sobre el sentido de educar y la integración entre los esfuerzos que hacemos por lograr buenos rendimientos y un desarrollo académico satisfactorio y al mismo tiempo alcanzar, ¿no es cierto?, una experiencia significativa de aprendizaje y trascender a través de la formación que damos a nuestros alumnos. Sentimos que un desafío importante de la innovación y de la excelencia educativa es lograr esta integración. Entonces, don Carlos, por favor, iniciamos su presentación. ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Ahí sí, hay ánimo. Muchas gracias a los organizadores de este congreso, al moderador, a los grandes panelistas por esta invitación y de poder aportarle en 10 minutos, porque va a ser nuestro moderador, dijo que iba a ser riguroso en eso, con algunos elementos que quisiera compartir con ustedes y ojalá aportar a la conversación. Primero, hablar de calidad de la educación
cuál es el sentido más profundo, y hoy día en la ley, en nuestro marco como país que hemos definido, es no solo un desarrollo cognitivo, sino que un desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo somos capaces de que nuestros estudiantes tengan conocimientos, destrezas, habilidades y valores? Sí, valores para un desarrollo en lo que tiene que ver con lo intelectual, con lo afectivo, con lo espiritual, con lo moral, con lo ético, con lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Este es un desafío que tenemos como país, que claramente colegios con una impronta religiosa han sido pioneros como ustedes en la impronta valórica, pero aquí hay un desafío país de cómo somos capaces de que todos nuestros niños tengan este desarrollo integral de trascender para poder conseguir su proyecto de vida, ser buenos ciudadanos y aportar a un mejor país. En esa línea quisiera brevemente contarles que tenemos un estudio en la Agencia de Calidad que recoge ciertos elementos de, bueno, ¿y qué es calidad? ¿De qué estamos hablando cuando padres, apoderados, profesores señalan de qué espero para mi hijo? Y en esa línea se busca una mirada mucho más amplia, multidimensional. Ahí hay ciertos elementos que se señalan, se señala la importancia de este vínculo afectivo. Lo primero que quisiera detener, los padres, apoderados, señalan la importancia de buenos profesores, líderes del aprendizaje y este desarrollo mayor. Por otro lado, y subiendo a un segundo nivel, la formación valórica, los hábitos para la vida, un aprendizaje significativo, que esto tiene que ver con distintas metodologías también que se pueden ir desarrollando, y también a la base o como tercer nivel también lo que ustedes, directivos, realizan y cómo se organiza un currículum para esta formación mucho más integral. Por tanto, estamos hablando de un concepto multidimensional en distintos niveles, que no es solo cognitivo, pero bueno, ¿cómo somos, lo hacemos bien, logramos este desarrollo integral en cada uno de nuestros estudiantes? Por otro lado, si uno se remite al CIMSE, indicadores de calidad, la calidad siempre es más que cualquier evaluación o indicador, pero al menos el CIMSE en las asignaturas tradicionales nos señala que no solo conocimiento, sino también habilidades nuestros estudiantes están teniendo. Y si uno revisa hoy día la categoría de desempeño, que es una mirada un poquitito más amplia de este hacer que ustedes realizan para decir qué tan bien o mal lo estoy haciendo, lo que hay que decir es que todos los colegios en nuestro país, independiente de los que lo hacen bien, que son del desempeño alto, o los que están muy lejos y que tenemos que ayudarlos, apoyarlos y también responsabilizarnos en lo insuficiente, en todos nuestros estudiantes no están adquiriendo los conocimientos y habilidades esperadas en el currículum. ¿Qué quiere decir esto? La tarea de la calidad es importante avanzar en cada uno de los niveles y en todos los colegios. ¿Y por qué quiero decirlo? Insisto, calidad de la educación es mucho más amplio que, comillas, lo cognitivo curricular, pero el lenguaje es un elemento central para que nuestros niños puedan lograr finalmente su proyecto de vida. Y si uno se remite a segundo básico, 6 de cada 10 niños no leen comprensivamente. Si uno va al grupo socioeconómico más alto, uno puede llegar incluso hasta 1 de cada 10 no lee comprensivamente. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en los colegios de mejor desempeño tenemos tarea en términos de poder avanzar. Niños se nos están quedando atrás. Y para qué decir en contexto mucho más complejo, 9 de cada 10 niños no están aprendiendo a leer comprensivamente. Por tanto, ¿cómo somos capaces de centrarnos en las oportunidades de aprendizaje de una manera propositiva? Creo que resulta central. ¿Y por qué lo decimos? Porque como país tenemos que preocuparnos de lo que pasa en la sala de clase. En este contexto de reforma es muy importante hacer sinergia para llevarlo a la sala de clase. Y en esa dirección, ¿cómo cambiamos el enfoque de lo que no se puede hacer a lo que sí podemos finalmente realizar? ¿Cómo pasamos de administradores, de gestores, a líderes del aprendizaje? Y en esa línea yo me quisiera detener y creo que es ¿cómo podemos avanzar haciendo más de lo mismo? Y mi impresión es que no. Para mejorar requiere salir de la cultura del cumplimiento. Ustedes conocen la cultura del cumplimiento en 2 palabras, ¿no es cierto? Del cumplo y miento. ¿Qué quiere decir esto? De hacer las cosas solo porque me la están solicitando y no por una verdadera opción de mejorar y de avanzar en calidad. Y en esa línea tiene que ver con que para mejorar hay que cambiar. Y no necesariamente, y eso es lo complejo,
todo cambio es una mejora, por eso se requiere un plan, una estrategia para poder finalmente avanzar en nuestros colegios en esa dirección. ¿Y por qué lo planteamos en esa línea? Primero, porque queremos finalmente que ocurra. Todos los colegios, católicos, no católicos, municipales, particulares subvencionados, particulares pagados, queremos mejorar. Pero no basta solo con las ganas. Esto requiere finalmente de ser capaces de trabajar la mejora en nuestros colegios. En ese sentido, ¿cómo somos capaces de la voluntad de este cambio que queremos hacer, transformarlo en posibilidades? Segundo, estas nuevas ideas tienen que conectarse para transformarse en ciertos procesos y rutinas y finalmente ejecutar el plan que queremos realizar. Por tanto, hay un propósito definido, hay una planificación, hay un diseño finalmente para llevarlo a los procesos y cómo lo anclamos en facilitadores. En esa línea hay que salir de que esto no se hace de un escritorio, por eso creo que el representante de los colegios marca mucho la diferencia en que esto tiene que ser conociendo la sala de clase, todos enseñan, todos aprenden, se aprende haciendo, hay que usar los datos para aprender y por último, cómo los errores también son una oportunidad finalmente para poder realizar esta mejora. La reforma educacional genera condiciones de calidad y equidad para avanzar en esa dirección. Por sí solo no logra la mejora y por eso la importancia de ser riguroso en los próximos años en términos de cómo esto se implementa y yo más bien les hablo del sistema de aseguramiento, más que de aseguramiento, de un sistema de mejoramiento de la calidad para avanzar en esa dirección. ¿Por qué necesitamos mejorar no solo en un colegio, sino en los 12.000 colegios? Porque quisimos avanzar de esta mirada solo centrada en la competencia, en la presión y en los rankings, a una mirada que pudiese estar centrada en la inclusión, en la colaboración, en la confianza, en las habilidades del siglo XXI, en un mejoramiento continuo. Y esto anclado en 3 elementos. Una mirada amplia de calidad, todo colegio tiene que avanzar para este desarrollo integral. Segundo, cómo avanzamos más que en la competencia con uno mismo, que ahí puede ser muy valiosa, pero más que la competencia, la colaboración. Por eso las redes de ustedes son centrales de ir aprendiendo conjuntamente. Y por último, aquí no hay caminos cortos, los profesores son centrales, el desarrollo de capacidades para poder avanzar en esta dirección. Nuestro aporte desde la Agencia de Calidad ha sido tener una mirada desde antes, una evaluación solo centrada como un instrumento que por sí solo iba a hacer mejorar, a una mirada de que es el fin del aprendizaje, el desarrollo integral y el trabajo de distintos instrumentos. Segundo, cómo la información antes era igual para todos, que ahora requiere de una especificidad por actor. Es distinta la toma de decisiones del directivo, del profesor, del apoderado en esa línea. Como también podemos tener herramientas pasando solo para que los padres seleccionen, que hoy día pueden tener toda la información, a un foco mayor en que nuestros profesores y equipos directivos puedan utilizarla. Y por último, cómo salir de solo un puntaje a tener distinta información para que ustedes finalmente puedan avanzar en una mejor toma de decisiones. En esa línea, voy a ser muy breve porque me quedan 2 minutos, 3 herramientas para aportar en esta conversación. Primero, evaluación progresiva, que es una evaluación voluntaria centrada en puntaje por el estudiante. Ya no es un puntaje, sino más bien es lo que tiene que ver con reporte por habilidades, lectora. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe si es localizar o interpretar lo que tenemos que desarrollar con los estudiantes. Y en esa línea hay un llamado a sumarse en esa dirección. Esperamos que en diciembre poder tener nuevas noticias en matemáticas. Estamos muy agradecidos de la valoración que han tenido los establecimientos, este tipo de instrumentos para centrarse en el proceso enseñanza-aprendizaje. Segundo, evaluación formativa, donde hay un foco en lo que hace el profesor día a día. ¿Con qué fin? Con, ojalá, a tiempo, tomar decisiones para hacer mejores clases. No nos sirve una formación, capacitación para hacer mejor clase el próximo año. ¿Cómo hoy día el profesor en esta clase puede utilizar mejor ciertos instrumentos para centrarse en su aprendizaje? Y por último, las visitas de evaluación y orientación que pretenden entregar una mirada en términos de cómo estamos haciendo las clases y utilizarlas para la mejora. No puedo entrar en detalle, pero señalar eso. Y algunos aprendizajes al alero más de lo comentábamos recién con los panelistas, con que hoy día acabamos de completar 2.000 visitas en los últimos 3 años.
con más de 4.000 personas en evaluación progresiva y con información de las evaluaciones nacional e internacional. ¿Y qué hemos aprendido? Primero, que esto no es apretar 3 botones, sino es un proceso intencionado que realizan los establecimientos, donde la clave no son los recursos, son ustedes, los líderes en cada uno de los establecimientos. No puedo entrar al detalle, voy a dejar la presentación, y en esa línea, por otro lado, cómo los facilitadores también en lo que tiene que ver cuando usted trabaja el desarrollo integral. Se puede compatibilizar, perdón mi separación, lo cognitivo con lo no cognitivo, colegios que hacen mucho deporte, folclore, arte, ciencias, temas valóricos, también pueden tener y tienen avance en lo que tiene que ver con este desarrollo integral. Les dejo algunos elementos que nosotros hemos mirado en colegios que hoy día están teniendo alto desempeño, que son capaces de trabajar habilidades, desarrollo integral y foco también en la inclusión. Hay algunos elementos en esa línea. Y por último también señalar que estamos sistematizando esta experiencia para aprender. La mejora no está solo en Finlandia, está mucho más cerca de lo que creemos. Incluso está en nuestras salas de clase, en sus salas de clase. Por tanto, ¿cómo miramos esto para que la mejora se pueda dar en el proceso enseñanza-aprendizaje? Creo que es el desafío que tenemos para avanzar en una educación de calidad con una impronta valórica y en todos los establecimientos. ¿Por qué? Porque finalmente queremos que Manolito no le pase esto a final de año. Que todos los esfuerzos que hagamos finalmente no sean fecundos. Cada uno de ustedes hace mucho trabajo y nos puede pasar lo de Manolito, que al final del año nos diga cuánto aprendiste, Manolito, y no esté aprendiendo nada. ¿Por qué? Porque los hábitos y el ejemplo es central. Y en esa lógica, lo que ustedes hacen claramente marca la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Enrique. Un ejemplo de rigurosidad con el tiempo. Tuve que hacer un solo aviso adicional. Muchas gracias. Vamos a escuchar a don Francisco Gallego, que desde la universidad y su trabajo en investigación va a complementar esta mirada nacional de política. Me encanta lo que escuchamos porque se escucha mucha coherencia en el diseño de la política nacional, se escucha mucha claridad, mucho foco. Muchas gracias por el esfuerzo y el trabajo diario. Don Francisco. Bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar acá. De hecho, cuando caminaba para acá, es mi oficina que queda cerquita, pensaba que, no sé, pues yo fui educado en un colegio católico, mis 4 hijos están en colegio católico, mi señora trabaja en un colegio católico, entonces en cierto sentido es como venir a hablarle a la familia. Entonces me siento como muy cómodo y agradecido como de estar acá. Entonces yo quería hablar un poquito, quizás complementando y haciendo la transición a lo que va a hablar de Carlos a Manuel después. Esta idea que decía Pablo al comienzo, ¿no es cierto?, de la vocación de enseñar excelencia e innovación, tratar de aportar brevemente, ¿no es cierto?, con algunas ideas desde la investigación académica o desde la evidencia científica. Entonces, ciertamente, cuando uno habla de excelencia e innovación, probablemente son cosas que nos mueven a mí como profe en la universidad, ¿no es cierto?, a ustedes como directivas y directivos, ¿no es cierto?, profes en muchas escuelas, colegios y liceos en Chile. Y ciertamente son objetivos importantes, en cierto sentido lo que habló Carlos también tiene que ver harto con esto. Y cuando no me acuerdo en verdad, cuando fue hace un tiempo atrás, me pidieron hablar de esto, yo me acordé de una anécdota que me pasó hace un par de años o 3 años atrás, en que estaba hablando con un amigo que le toca, es un sacerdote, de hecho que le toca dirigir una institución, no voy a decir el nombre, pero que tiene harto de trabajo en educación. Entonces me decía, Pancho, yo tengo el siguiente problema. Para mí el desafío más grande en una institución donde la gente está motivada, como debe ser el caso de las escuelas y liceos donde trabajan ustedes. Pero el problema que yo tengo es que yo llego el lunes y muchos lunes hay mucha gente que trabaja conmigo que vio o un reportaje en la tele o se leyó un libro o leyó una columna en el diario y quiere cambiarlo todo, ¿ya? Quiere innovar. Pero para mí es un problema, porque a veces lo que me dijo la semana pasada, después llega otro y me dice lo contrario, y la semana siguiente llegan 4 y me dicen 5 opiniones distintas. Entonces, ¿qué hago? Y en ese momento yo empecé, de hecho, conversando con él, reflexioné, y la pregunta, en cierto sentido, donde yo quiero aportar un poquito, es cómo podemos sistematizar aprendizajes, ¿no es cierto?,
de modelos, por así decirlo, de instancias, ¿no es cierto?, los desafíos que nos plantea Carlos, en cierto sentido, al sistema educativo, que son súper interesantes, llevan la pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago en la sala de clases, por así decirlo, ¿no es cierto?, en mi escuela, con los desafíos que yo tengo, estoy en un ambiente de pobreza, etc. Entonces, lo que yo les quiero compartir un poco primero es tratar de convencerlas y convencerlos de lo importante que es un poco mirar a la evidencia científica y después dar algunos principios que me parece que son interesantes o regularidades que son interesantes en el desafío de la formación y de los aprendizajes de los niños y terminar con un ejemplo breve que me tocó participar en un proyecto súper interesante en Perú. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, y esto es como los primeros 2 minutos así, o de lo que me queda, que es ¿por qué usar evidencia científica? Entonces, yo esto es algo que trato de decirlo cada vez que me toca hablar delante, con mucha humildad, delante de educadores y personas que hacen políticas públicas en general, no solo en Chile, que yo creo que soñaría con un poco pensar cómo es la medicina hoy día. Si ustedes van a la Edad Media, por así decirlo, y ahí esta señora, ¿no es cierto?, tiene una sanguijuela, ¿no es cierto? Si igual leemos cualquier novela histórica, etcétera, en la Edad Media alguien se enfermaba y le ponían una sanguijuela, ¿está bien? O le hacían una sangría, ¿ya? Y la mitad de la gente se sanaba, ¿no es cierto?, la mitad de la gente estaba bien, como dice mi señora, un reloj parado da la hora bien 2 veces al día, ¿no es cierto?, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, entonces a veces funcionaba, ¿no es cierto?, y la gente de alguna manera funcionaba. Hoy día, ¿qué hace la medicina? La medicina, cuando dice voy a implementar un tratamiento en un hospital, en una clínica, en un consultorio, cuando voy a aplicar una nueva medicina, va por todo un proceso súper riguroso de tratar de probar alternativas, ¿ya? ¿Por qué hacen esto? Obviamente, porque de alguna manera está en juego la vida de las personas, y ahí viene, y es una responsabilidad. Yo la pregunta que siempre me hago, y quiero invitarlas, ¿no es cierto?, que fue un poco lo que hablaba con mi amigo sacerdote hace un tiempo, hace años atrás, ¿por qué no hacemos esto mismo con las políticas educativas? Entonces, probablemente no lo hacemos porque dice, bueno, aquí nadie se va a morir, entre comillas, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo piensa más profundamente, también está en juego la vida de los niños y niñas que nosotros educamos. Entonces, en ese sentido, no es distinto que la medicina, ¿ya? Entonces, ¿por qué además es importante hacer esto? Porque las preguntas, ¿no es cierto?, de cómo aprenden las niñas y niños, cómo se desarrollan, cómo yo desarrollo habilidades para la vida, no son preguntas fáciles, porque si las fueran no estaríamos acá probablemente, ¿no es cierto?, estaríamos en otro país o en otro mundo. Son preguntas importantes y donde se juegan harto de la vida de las niñas y niños que nosotros tenemos la oportunidad que ustedes, yo me tocan niños y niñas más grandes, ¿no es cierto?, aparte de mis 4 hijos, ciertamente, pero esa es otra cosa, ¿no es cierto?, que están en juego la vida de los niños. Entonces, de alguna manera, hacer presente que cuando uno está tratando de innovar para la excelencia, hay hartas teorías, ¿no es cierto?, modelos, pero es importante que tratemos de ir avanzando, ¿no es cierto?, a contrastarlas, ¿no es cierto?, a entender qué es mejor para mi contexto, etcétera. Esto ustedes pueden decir, bueno, esto típico profe de la universidad que llega, ¿no es cierto?, y yo estoy en la sala de clase, ¿cómo se hace esto? Entonces, simplemente darle ejemplos en el mundo de instancias académicas que están trabajando en esto, y una que a mí me gusta predicar en Chile, así pontificar sobre esto, es este laboratorio que está acá abajo. Entonces hay distintas, ahí yo formo parte del de arriba, de esa cosa que en inglés se llama JPAL, pero una cosa que me gusta nombrar harto en Chile, ¿ya?, es esta cosa que se llama Minedu Lab. Minedu Lab es un laboratorio que está en un ministerio de educación y que integra a educadoras y educadores, ¿no es cierto?, con sus experiencias concretas, al Ministerio de Educación de ese país y académicos internacionales. De hecho, yo participo. Si yo les pregunto, ¿en qué país creen que está haciéndose eso? Ya, no me digan Finlandia porque está en español, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué país creen? ¿Es un país que tiene mucha plata, así, o que tiene, ¿no es cierto?, que es como que no es para Chile? En Perú. Se está haciendo en Perú, en nuestros vecinos, ¿no es cierto? De alguna manera, una oportunidad que a mí me da harta envidia porque no se hace algo así en Chile. Yo, de hecho, tuve la suerte de participar en el directorio científico con profesores de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, de alguna manera aquí hay posibilidades de trabajar y ahora quiero humildemente contarles 4, de alguna manera, elementos que a mí me parecen claves en esta conversación de cómo podemos enfrentar el desafío en la sala de clases, muchas veces en ambientes complicados, por razones socioeconómicas, por razones familiares, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, hay un primer punto que de hecho apareció en algunas de las conversaciones en la mañana y que es como medio de perogrullo, pero que es súper importante, que todo proceso formativo implica de alguna manera transmitirle a los niños y a las niñas qué va a pasar mañana,
de alguna manera. Cuando yo me hago preguntas, por ejemplo, como la que conversaba en la mañana la doctora Erika Himmel con el obispo Vargas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con vocación, hasta con elección de carrera, hay harto que tiene que ver con el futuro. El proceso educativo, por definición, y la palabra formación, por así decirlo, implica hacer cosas hoy día y esperando que pase algo mañana, ¿ya? Y de alguna manera, en algunas investigaciones que me ha tocado participar en varios países, parece ser bien importante la carencia de información que tienen las niñas y niños y los profes y los papás respecto a oportunidades en el futuro, ¿ya? De oportunidades que tienen que ver desde qué estudio, ¿no es cierto?, a cuánto puede aprender una niña versus un niño en ciencias, donde hay hartos mitos preconcebidos, ¿no es cierto?, etcétera. Y de alguna manera, eso hay que incorporarlo en el proceso educativo, es que de alguna manera las niñas y los niños se entusiasmen con el futuro que tienen posible, conozcan oportunidades, etcétera, lo que serían clases de orientación o algo así, que lamentablemente en muchos lugares no están presentes. En segundo lugar, algo que ya habló un poco, creo, Carlos, y me parece que es importante de transmitir en la motivación que nos da Paulo al principio, es que muchas veces la disyuntiva entre instrucción y formación en verdad es falsa. ¿Ya? Y Carlos lo decía con algunos ejemplos, la mayor parte de las veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque en verdad las habilidades que se requieren desarrollar para aprender no son tan diferentes que las cosas que uno quiere desarrollar para formar íntegramente a un niño y a una niña. Y esto hay harta investigación interdisciplinaria con datos en distintos lugares. Por otra parte, cuando se desarrollan procesos de aprendizajes cognitivos, también se desarrollan habilidades que permiten formar a las niñas y a los niños, ¿ya? Entonces, muchas veces, y creo que esto es particularmente importante en instituciones católicas, ¿no es cierto?, se plantea una disyuntiva que es incorrecta. Como a mí me gusta decir, yo trabajo en la Universidad Católica y que tenga el adjetivo católica no implica que sea menos universidad, eso implica que sea más universidad, que haga investigación al nivel más alto, que haga la mejor docencia y además tiene algo más, pero no que deje de hacer investigación o docencia de calidad altísima, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ese es un segundo elemento que me parece importante de transmitir, ¿ya? Cuando de verdad uno enfrenta este desafío que nos planteaba Carlos antes de las habilidades para el siglo XXI, además de SIMS o aprendizajes tradicionales, yo creo que de lo que uno ve en la evidencia es como errado pensar de que me tengo que dedicar a una cosa o la otra. Si hago una cosa bien, con una probabilidad altísima, lo otro me va a salir bien, por así decirlo, ¿ya? Tercer punto. Y esto es algo bien relevante y que en cierto sentido yo de las cosas que más valoro de mi experiencia en escuelas católicas, y creo que lo mismo le pasa a mi hijo, tiene que ver con los vínculos que se desarrollan. En cierto sentido, que los niñas y niños desarrollen aprendizaje, formación, tiene que ver con vínculos que desarrollan con otros en lo que técnicamente se llama en su zona próxima de desarrollo. O sea, que haya alguien que sepa que Francisco tiene esta motivación, que tiene estas carencias, ¿no es cierto?, que tiene estas potencialidades. ¿Quién puede hacer eso? Ciertamente la familia lo puede hacer, ¿no es cierto? Lo pueden hacer los pares. ¿Qué significa eso, Pablo? ¿Que me queda cuánto? ¿Nada? Un minuto, Dios mío, ya. Que puede ser la familia, pueden ser compañeras y compañeros, pueden ser los profes, pueden ser tutores, mentores, pero de alguna manera, si es que no somos capaces de que en las escuelas se desarrollen estos vínculos personales, es muy difícil que el proceso o formativo o de instrucción funcione. Y finalmente, que la enseñanza, y esto es una cosa que probablemente usted me va a decir, bueno, me viene a decir lo mismo que me enseñaron siempre, que la enseñanza al nivel personalizado es súper importante, pero quizás lo que estamos aprendiendo es que no solo es importante, sino que se puede hacer en la práctica, ¿ya? Y se puede hacer en contextos de pobreza, se puede hacer en contextos no de pobreza. Y eso quería terminar mi presentación, si es que el moderador me lo permite, ¿no es cierto?, con un par de ejemplos sobre esto, ¿ya? Entonces, 4 elementos. En primer lugar, esta idea del futuro. En segundo lugar, la idea de que probablemente la mayor parte de las veces la disyuntiva entre formación integral y instrucción o aprendizaje cognitivo no es real. En tercer lugar, esta idea de que los estudiantes tienen que, si van a tener una experiencia significativa en su paso por la escuela, tienen que tener un vínculo con alguien, ¿está bien?, con una persona, ¿no es cierto?, etcétera. Y en cuarto lugar, esta idea de que es posible. Déjenme darles simplemente un par de ejemplos que me parecen relevantes, prácticos. ¿Ya? Entonces, una cosa que a mí me ha tocado estar involucrado con otros investigadores y con gente en la escuela, en distintos países, es este modelo que se denomina enseñanza a nivel adecuado de cada niño, o en inglés Teaching at the Right Level,
que fue una idea que partió en la India hace aproximadamente, a esta altura, yo diría que casi 20 años, cuando yo era estudiante de doctorado, así que hace mucho tiempo, y partió con una ONG que está a cargo en India, entonces no es que ellos tengan recursos, ni papás educados, ni más plata, no, es un contexto probablemente mucho más complicado que el que incluso los lugares más complicados en Chile tienen, que lo que querían hacer es decir, mira, es una ONG, Pradam, que quiere innovar en sus escuelas, pero que quiere asegurarse de dos cosas. En primer lugar, que las innovaciones funcionen, o sea que si a mí se me ocurrió no sé qué cosa y la implemento, yo quiera ver si efectivamente está pasando algo con eso versus la alternativa. Y en segundo lugar, que sean intervenciones que se pueden implementar, ¿no es cierto?, no en Finlandia, ¿no es cierto?, ni con ese contexto, sino que en escuelas de la India, ¿ya? ¿Cuál es la idea central de esto? Personalizar la instrucción de cada niña, la instrucción al nivel de cada niño o cada niña, ¿ya? Esto obviamente es difícil, entonces la parte clave es cómo lo hacemos, ¿ya? Entonces déjenme darle un ejemplo. Entonces hay distintas alternativas, hay herramientas simples de diagnóstico, a veces se hacen, yo diagnostico a la niña y al niño, ¿no es cierto?, y después lo trato de ayudar. A Carlos le sonó la tercera campanita, ¿no? Así que todavía me queda una, ¿no? Bueno, ¿puedo? Ya. Tutorías en el contexto de las clases de reforzamiento, por ejemplo hay una modelo que se llama las Balsaquí, que en hindi significa la amiga de los niños. Incorporar a las mamás y a los papás, ¿no es cierto?, dándole herramientas, a veces programas computacionales. Bueno, y para terminar, contarles de un ejemplo concreto de esto que a mí me tocó participar, que es el programa Mi Mate en el Perú, que es un programa que trata de aplicar estos principios de modo súper concreto. Entonces, ¿esto dónde es? En preescolares, en el Perú rural, que habla quechua, de hecho ese era un desafío no trivial, con las mismas profesoras y profesores, ¿no es cierto?, que trabajaban. Es un programa multidimensional que trata de desarrollar no solo matemáticas, como dice su nombre, sino que además desarrollar habilidades para la vida, por así decirlo, que usa capacitación para los profes, ¿no es cierto?, usa lo que se llama un rincón Mi Mate, donde el niño implica que el niño va a jugar ahí, está jugando todo el día, que a los profesores se les da unas tarjetas que ellos pueden evaluar en 5 minutos el aprendizaje de los niños, y con eso saben de que Juanita sabe lo que es un triángulo, mientras Pedrito ya no sabe ni siquiera lo que es una figura geométrica, entonces los divide y le apoya. Y lo interesante es que esto fue un proyecto hecho donde está el Ministerio de Educación del Perú de nuevo, y instituciones de investigación y todo. Encontramos después de que efectivamente funciona. No solo es un programa que está basado en un concepto razonable, sino que funciona. Con esto termino, Pablo, ¿ya? Para terminar, y disculpen lo rápido del final, 2 mensajes. Si bien tanto el Teaching at the Right Level como este ejemplo son ejemplos de programas orientados al aprendizaje, también podría haber traído otros ejemplos de programas que están relacionados con innovaciones que buscan el desarrollo de habilidades socioafectivas o de la formación integral de los niños y niñas, y los principios son los mismos. Y para terminar, simplemente decir que, y esto tiene que ver con el mensaje o con la pregunta que nos hacían al comienzo en este panel, de que el punto clave que uno necesita para que esto funcione al final del día es tener profes que estén motivadas y motivados con herramientas, pero que crean de que cada niño y cada niña puede aprender, independiente si habla quechua, si habla castellano, ¿no es cierto?, si los papás no están interesados en su proceso educativo. Eso es lo que les quería contar un poquito, y muchas gracias. Definitivamente un ejemplo de buena educación este panel. Esto no es común. Los panelistas muchas veces no respetan el tiempo de sus compañeros, así que muchas gracias. Bueno, en la línea de lo que habíamos comentado, ¿no es cierto?, Manuel Usal nos va a presentar su perspectiva más bien desde la sala de clases en el colegio, ¿no? Así que hace un buen link con lo que decía Francisco, ¿no es cierto?, ahí conversar con las prácticas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, los felicito, llegar hasta esta hora aquí, todavía vivos. Y para terminar mi exposición sobre 3 experiencias de innovación, un profesor me decía a mí, mira, cuando a ti te toque la última hora, que es la peor, tú tienes que llegar y decir, y para terminar, y con eso el público como que resucita, ¿no? Se alegra porque ya es lo último, ¿no?
lo que me han pedido es que yo relate 3 experiencias de innovación que hayamos trabajado en el colegio donde yo me desempeño, y como el tiempo corre, vamos directamente a eso. Este señor que está aquí, un profesor que está dando la espalda, observando una clase, se llama Paul Mella, es profesor joven, tal vez de los más innovadores y de los mejores profesores con los cuales yo trabajo. Es coordinador académico y un día llegó a mi oficina y me dijo: Manuel, ¿sabe? Estoy leyendo un libro sobre 25 puntos críticos para hacer una buena clase. Para tranquilidad, Francisco, él ha ido una sola vez nomás a mi oficina con un libro para decir: tengo una idea. Y me dice, como tiene el desafío también de hacer clases de religión, me dice: he leído este libro, me parece muy interesante y creo que hay 5 de esas habilidades en las cuales yo podría trabajar para mejorar. Y empezamos a conversar y surgió una idea bastante interesante y novedosa, y fue la creación de lo que él llamó el Proyecto 15, que es un protocolo de observación de clase, porque me dijo: ¿sabe qué? Lo que a mí me sirvió tanto, yo creo que también le podría servir a todos los colegas. Entonces desarrolló este protocolo de observación de clases en base a 15 puntos críticos sobre cómo hacer una buena clase en aspectos de forma y de fondo. Lo socializó con los profesores, todos asintieron con mayor o menor entusiasmo, pero en general todos lo hicieron. La experiencia indica que si ustedes quieren que un colega no duerma esta noche, díganle: oye, yo mañana te puedo ir a observar una clase. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, en mayor o menor medida todos asintieron. Y comenzamos esta práctica. Se pone de acuerdo en un momento determinado a qué clase va a ir, se avisa, por supuesto. El profesor observado dice: mira, me interesa que me veas este y este punto. Entra el minuto exacto y por el tiempo menor posible para observar lo que quiere ver. Y después sale y hace una retroalimentación en una rúbrica: retroalimentación cálida y retroalimentación más fría. La cálida, los puntos fuertes que hay que consolidar; la fría, aquellas cosas que hay que mejorar. Esta sencilla innovación a nosotros nos ha permitido varias cosas. En primer lugar, generar una verdadera instancia de coaching educativo entre pares, entre profesores. No es la autoridad la que va a vigilar, son los pares los que se ayudan mutuamente. En segundo lugar, hemos perdido el miedo a ser observados en la sala de clase. Y esto me parece a mí que es de lo más relevante. Gracias a Dios, donde yo trabajo, en el ciclo que yo dirijo, es de lo más habitual que entren profesores a una clase, incluso los niños también están acostumbrados a poder observarse e intercambiar experiencias. En tercer lugar, bueno, se mejoran la metodología pedagógica de los profesores e incluso le hemos agregado un poquito hasta de tecnología, porque a veces entra con su teléfono, con su celular, graba un poquito, lo sube a una plataforma y no solamente retroalimenta a él, sino que también pueden retroalimentar todos los profesores y los colegas. Esto, imagínense lo beneficiado de todos los profesores, sobre todo los de religión, que me han hecho especiales comentarios respecto de esto. Para que ustedes puedan ver, ahí hay una rúbrica de él, no se mareen leyendo cosas, sino simplemente ese es un fruto de su trabajo. Ahí dice retroalimentado. En esta rúbrica el profesor observado lo fue en los puntos 2 y 12. Me parece a mí que ha sido una experiencia muy, muy interesante y novedosa. La segunda experiencia es eso que está ahí, esa reunión de profesores. ¿Eso es una reunión de profesores común y corriente? No. Eso es lo que nosotros hemos denominado, se llama así, comunidad profesional de aprendizaje. Recién Francisco decía, comparaba la medicina, digamos, ¿no? con la educación. Yo digo que una comunidad profesional de aprendizaje es como una especie de junta médica, pero de profesores. Una junta médica es un conjunto de médicos que se juntan para, desde distintas disciplinas, hacer un mejor diagnóstico y lograr un mejor tratamiento en una enfermedad. Bueno, en educación nosotros estamos logrando algo parecido, porque dentro del marco de un enfoque educativo que se llama Educación para la Comprensión, que no vale la pena explicar ahora porque sería muy largo, estamos trabajando un grupo progresivo de profesores, no todos, en estas comunidades profesionales de aprendizaje. Se juntan quincenal o mensualmente un grupo de profesores de distintas disciplinas, de distintas asignaturas, y se van rotando. Cada uno de ellos hace de moderador y presenta un caso, que es una clase que ya hizo o que va a hacer, o una duda o un problema, y los demás contribuyen a la resolución de ese problema, esa duda, o a mejorar la metodología de la clase. Pero la gracia de las comunidades profesionales de aprendizaje es que no son reuniones improvisadas, sino que se guían en base a protocolos de actuación. Hay tiempos específicos, pasos específicos que realizar, un moderador y un espacio de reflexión y de obtención de conclusiones.
Esto ha sido también tremendamente interesante, una innovación muy, muy buena. Primero, ¿qué beneficio nos ha traído? Primero, la interdisciplinariedad, que es absolutamente fundamental, sobre todo por el tema que los convoca. El otro día alguien me decía, qué interesante, por ejemplo, lo que le pueda decir el profesor de religión al profesor de biología cuando pasa materias tan complejas como la reproducción humana, o lo que le puede decir el profesor de ciencias cuando pasa el origen del universo, o lo que se puede intercambiar con el profesor de filosofía cuando se pasa antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Un profesor, por ejemplo, de inglés que le tocó ser moderador, decía, a mí me tocó pasar los desastres naturales, y por Dios que me ayudó el profesor de ciencias naturales, digamos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Interdisciplinariedad. En segundo lugar, un gran beneficio, trabajo en equipo. Esa es una habilidad, a mi juicio, absolutamente fundamental, ya lo decía Carlos hoy día, entre los profesores. Pero claro, a veces los profesores decimos, ¿pero cómo voy a trabajar en equipo? Yo planifico mi clase, entro a la sala de clases, cierro la puerta, nadie está conmigo, es difícil. Bueno, acá hemos logrado descubrir una instancia específica, concreta, de trabajo en equipo. Bueno, y por supuesto también las mejoras metodológicas propias de todos los profesores que se enriquecen con el intercambio mutuo. Ahí, por ejemplo, no quiero marearlo, hice un protocolo tipo, son muchos los tipos de protocolo, dice protocolo de consultoría. Entonces se presenta un dilema, fíjense en esta columna de la derecha, hay tiempos específicos para cada una de las partes o de las etapas de esta reunión. Primero hay preguntas de aclaración, preguntas de sondeo, todo, pero con tiempos específicos, no se mareen, por favor. Al final hay una reflexión del presentador donde dice, bueno, de todo lo que ustedes me han dicho, yo saco esta y esta conclusión, y todos se van en 60 minutos, 65 minutos, con propósitos concretos e ideas prácticas sobre cómo se mejora una clase. Se optimiza el tiempo de manera espectacular. Y por último, la última experiencia que me parece muy interesante de innovación son las tutorías. Lo que tenemos ahí es un profesor haciéndole una tutoría a un alumno. ¿Qué es una tutoría? Una tutoría es un acompañamiento, yo lo llamo un coaching pedagógico, digamos, es un asesoramiento pedagógico formativo en el cual un profesor, generalmente profesores jefes o profesores de asignatura, le dedican quincenal o mensualmente, nosotros intentamos hacerlo mensualmente, una parte de tiempo, 20, 25 minutos para hablar personalmente con un grupo de alumnos. Ojalá pudiera ser todo el curso, en general estamos intentando llegar a eso, pero es eso, ¿no? A nuestro juicio, a mi juicio, esta tutoría es el elemento que concentra, condensa y concretiza algo muy importante en nuestro proyecto educativo, que es la educación integral y personalizada, de la cual ya también ha hablado Carlos y Francisco. Tiempo para que un profesor acompañe y ayude a un alumno a mejorar como persona. Quiero aclarar lo siguiente, esto no es dirección espiritual, esto es un verdadero coaching pedagógico formativo. Se pueden ver temas netamente pedagógicos o también habilidades y competencias para la mejora personal. ¿Qué es lo que hemos logrado con esto? Primero, sistematización. Para hacer tutorías, estos coaching, nosotros ocupamos una plataforma web con un programa que se llama Líder 100, que es un completo conjunto de 25 habilidades, cada una de ellas asociadas a competencias específicas que a lo largo de la vida escolar del niño, entre quinto básico y cuarto medio, de manera espiral, va profundizando su formación en virtudes humanas. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuáles han sido los beneficios de esta tutoría o de este acompañamiento? Bueno, en primer lugar, una mejora en el clima escolar que nos ha parecido muy sustancial y evidente. Un profesor que tiene un contacto personal con los alumnos es un profesor que se adelanta, un profesor que resuelve problemas, un profesor que previene. En segundo lugar, me parece a mí también evidente un incremento en los índices en el desempeño, ¿no? En el desempeño académico de los alumnos. Porque aquí se produce lo que decía Francisco, un vínculo afectivo directo entre el profesor y su alumno. Un profesor hace una clase y necesita no solamente de sus conocimientos para hacer una buena clase. Cuando un profesor dice, oye, me salió buena la clase, él necesita también del feedback de sus alumnos. La clase también la hacen los alumnos. Entonces, un proceso tutorial que yo llamo informal de educación genera la relación de amistad, la relación de cercanía entre profesor y alumno que va a ser clave al momento de entrar a la sala de clases después e impartir los conocimientos. Y por último, también muy, muy importante para los profesores, hemos aprendido, pues yo también soy tutor, hemos aprendido una enormidad.
porque a lo largo de los años, haciendo varias tutorías, generalmente en el mismo nivel, no solamente vamos sabiendo nuestra asignatura, sino que nos vamos haciendo verdaderos expertos en cada una de las edades de los niños que nos toca atender. ¿Cuáles son los problemas de la preadolescencia? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Por dónde sufren más? ¿Por dónde les aprieta el zapato? Y así logramos y hemos intentado llegar a ser nosotros, nuestros profesores, no solamente profesores, sino que asesores educativos familiares. Asesor educativo, un profesor integral. También un profesor integral. Yo les he dicho a mis profesores, el que hace bien una tutoría, el que se toma en serio esto, adquiere un cúmulo de conocimientos valiosísimos para poder formar después a todos sus alumnos. Termino con dos ideas centrales. Un mensaje para los profesores. ¿Cuáles son los profesores que a mi juicio, los que trabajan conmigo, más se destacan? ¿Los más innovadores? ¿Son los más brillantes? No, no son los más brillantes. Esto no es un tema de inteligencia, esto es un tema de voluntad. También lo decían los expositores anteriores. Llega más lejos en la vida las personas con voluntad decidida que las personas con inteligencia muy aguda. Esta tesis me encanta, de un psiquiatra español. Los mejores profesores, los profesores de excelencia, son aquellos que están decididos a trabajar diariamente pensando cómo puedo yo mejorar cada día mi proceso pedagógico. Eso es lo que hace la diferencia. Y a los directivos que nos acompañan, el mensaje también que quiero transmitir es la necesidad de una cultura de la confianza. Cultura de la confianza. Los profesores son perfectamente capaces de detectar, resolver y proponer soluciones a los problemas de manera creativa. Delegar, de liderazgo distributivo, liderazgo expandido a los profesores. Eso es tremendamente importante. Confiar con una sana y noble exigencia, porque también el directivo debe conocer cuáles son las habilidades de cada profesor, ponerlo en el lugar correcto y exigirle lo que puede. Yo con esto termino, los animo a todos desde ahora a tomar la decisión de decir cómo yo voy a trabajar pensando en cómo ser cada día mejor profesor para ser mejores a mis alumnos. Muchas gracias. Bueno, hay un tiempo para algunos comentarios generales, hay un tiempo para preguntas. Mientras escuchaba a los panelistas, veía un factor común, ¿no? Hay un tema del vínculo, por ejemplo, la conversación entre el profesor y el estudiante, por ejemplo, en una dinámica de tutoría o mentoría. La necesidad de conectarse con los intereses y las motivaciones individuales y algunas soluciones, ¿no es cierto?, masivas, como las que proponía Francisco. Pero la palabra vínculo, conexión, entre alguien que enseña y alguien que quiere aprender, parece clave. Este panel tiene que ver con innovación. El discurso más similar a ese y más directo, lo recuerdo en San Agustín, en el siglo IV a.C., en un texto que se llama De Magistro, donde está la conversación, el diálogo entre el discípulo y el maestro. Y el gran mensaje es cómo hacer esa conversación. Después Santo Tomás, en el siglo XII, interpreta y relee ese texto y vuelve a poner el énfasis en esa conversación directa entre alguien que enseña y alguien que quiere aprender. Reni, en el siglo XV, lo pinta y lo representa con San Mateo y el ángel, en un niño pequeño que se parece a tu figura, que es un ángel, y que mira con admiración a un hombre muy fuerte, muy grande, con mucha luz. Y me encanta recordar estas imágenes porque son parte de nuestra formación en filosofía. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Tenemos 3,5 millones de estudiantes. 3,200,000 estudiantes. Y tenemos 200.000 profesores en 12.000 unidades educativas. Y los colegios de iglesia están desafiados a recibir más que a excluir, y queremos crecer. Entonces, ¿cómo este vínculo, este diálogo, esta conexión, ya no la hacemos con uno o una vez,
sino que tenemos esta exigencia escalar. ¿Sí? Una primera pregunta ahí, no sé si hace sentido la pregunta. El desafío de la escala, que ya no es con uno, no es con mi discípulo, es con todo el grupo. Una de las preguntas que recibimos aquí es, ¿qué realidad han visto ustedes al hacer clases en los colegios? O sea, la pregunta a lo mejor estaba antes de tu exposición. Y en un colegio no solamente hay muchos, en una sala de clase no solamente hay muchos, sino que están todos los días, durante 8 horas, y además son diferentes en la misma sala de clase. No sé si... Voy a tratar de aportar en esta conversación. Primero, el desafío de la escala yo creo que es central, un poco lo decía Francisco, de buscar, yo no creo que hayan recetas para instalar la mejora en todos los colegios, pero sí hay ciertos aprendizajes que son centrales al momento de cada colegio definir en función de su contexto, de su fortaleza, sus debilidades, de su perfil de su comunidad educativa, instalar la mejora. Y en esa línea yo creo que hay que aprender más de las buenas experiencias internacionales y nacionales. Y creo que el desafío tiene que ver con no tener solo 1, 50, 300 buenos colegios, sino como tener 12.000 buenos colegios en el país. Y ahí yo creo que el primer aprendizaje es que hay que trabajar más colaborativamente entre profesores, en el colegio, en las redes de colegios. Muchos de ustedes son redes de colegios y tiene que ver cómo aprender de los que lo están haciendo bien en el mismo colegio y entre pares de colegio. Eso es lo primero que quisiera como señalar para poder avanzar y mirar lo que está resultando y no solo lo que no está resultando. En nuestra cultura hay que aprender de los errores, pero lo que quisiera relevar es que muchas veces anclarse en lo que puede facilitar la mejora es central. Nosotros hemos visto en las visitas de aprendizaje en los colegios que no solo un buen directivo, sino que un grupo de buenos directivos, no solo un buen profesor, sino que uno necesita al menos un grupo de profesores para enfrentar el desafío de la mejora. Y tercero, de que cómo instalar la mejora y la innovación, no solo la innovación, porque a rato, como yo creo que Francisco también plantea un elemento de entender la innovación como cambiarlo todo, versus cómo hacerlo todos los días de mejor manera, resulta distinto. Y al menos yo he tenido el privilegio, yo no soy educador, pero tengo el privilegio de poder entrar a salas de clase y mirar, y hemos visto algunos elementos que hemos sistematizado. Primero, que el profesor hace el trabajo, pero la gran mayoría de la clase, él lleva la conversación y habla, y muy poco trabajo de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Lo conversamos con una experta en evaluación formativa, que los profesores deberían hablar menos y hacer más preguntas, y los estudiantes hacerle que hagan más la pega, o sea que el esfuerzo mayor se lo lleven los estudiantes y no los niños. Segundo, que a rato entendemos lo que ponemos por delante en la sala de clase es la disciplina versus estrategia innovadora. Cuando hay un profesor que movió la sala de clase, es como mirado raro, como que en este curso están haciendo mucha bulla. ¿Cómo ser capaces no digo con esto que no sea importante la disciplina, con esto estoy diciendo en cómo vivir para poder dar espacio finalmente para oportunidades de aprendizaje. Tercero, que nos centramos mucho en el contenido y poco en las habilidades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No importa que, por decir un tema, que las propiedades de los números se la aprenda de memoria el estudiante, sino va a ser cuál va a ser las oportunidades que él la aplique y entendamos de manera significativa. Eso es lo tercero. Y cuarto, que necesitamos generar un andamiaje para que en la misma clase el profesor a la siguiente la haga de mejor manera. A propósito de Manolito, que al final del año no sabía cuánto aprendió, muchas veces el profesor sigue avanzando clase a clase y no le brindamos instrumentales para que la siguiente clase siga en función no del currículum o lo que programamos, sino de lo que aprendieron. Y por eso creo, y me sumo al resto de los panelistas, de profesionalizar con instrumentos la mejor toma de decisiones de nuestros profesores. Porque cuando tienen buenos instrumentos como los que se ha señalado, ellos mismos pueden finalmente tomar mejores decisiones. Solo un ejemplo. Hablábamos con otro experto en evaluación formativa y que decía, mire,
el trabajo del profesor es más difícil que el del médico, pero es más difícil que el piloto de un avión. Usted se subiría a un avión donde él es el mejor piloto del mundo, pero le dice, voy a hacer volar este avión sin ningún instrumental. El profesor necesita más instrumentales que un piloto de avión, y volar en un avión tiene más turbulencias por convivencia, por desarrollo de capacidad de los distintos temas, que incluso un vuelo en este caso de los aviones. Por tanto, ¿cómo profesionalizar y apoyar en el día a día a nuestros profesores para hacer mejores clases? Perdón. El tema de la escala efectivamente se refleja en esta aspiración de la sociedad de crecer en el sistema educativo, de incluir, y que además esta experiencia sea de calidad para todos. Hay varias preguntas que van en esa dirección. ¿En qué momento acompañamos y retroalimentamos a nuestros colegas si no tenemos tiempo? Entonces es importante ahí pensar en cuánto tiempo demora una conversación como esta, qué requiere. ¿Cómo acompañamos tutorialmente a los alumnos si nos falta el tiempo? Evidentemente hay un tema de recursos ahí, ¿no es cierto?, de cómo administrar la calidad y la cantidad. Entonces, bueno, efectivamente en el colegio Tabancura existen ciertas condiciones privilegiadas, pero también sería interesante saber cuánto dura una observación de clase, un feedback, y ver cuántas veces podemos repetir y desarrollar esa experiencia, independiente de las condiciones específicas. Sí, ahí nos van a pasar el audio hacia allá. No, pásame. Ya, muy bien. Muchas gracias. Sí, seguro, el tiempo es factor absolutamente relevante, y uno tiene perfectamente claro que el gran problema hoy día de la educación de los profesores es la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo. Yo diría aquí, bueno, no hay que ser lo perfecto enemigo de lo bueno. Las 4 habilidades del siglo XXI que se señalaban acá dicen relación con lo siguiente. Primero, pensamiento crítico, vale decir, ¿cómo puedo yo resolver los problemas que tengo con los recursos con los cuales dispongo? Otra habilidad del siglo XXI es la comunicación. Visto el problema, diseñado el diagnóstico, ¿cómo lo comunico para poder tener feedback de mis colegas, para poder buscar juntos una solución? La tercera, pensamiento creativo, y ver cómo puedo ir yo resolviendo con los insumos que tengo los problemas que me van surgiendo. Y cuarto, colaboración, trabajo en equipo. Yo diría que efectivamente, si el problema es la falta de tiempo, tal vez no sean todos los alumnos, pero tal vez yo puedo sí acompañar a algunos, a los más necesitados, a los casos más complejos, no porque no pueda llegar a todos. Tengo que hacer que los más necesitados no tengan acceso a eso. Y además piensen ustedes, muchas veces el curso es un clima, es un microclima, es un ambiente, es una comunidad. A veces basta con que yo logre mejorar y motivar a 2 o 3 alumnos para que el clima del curso completo mejore y se da una especie de sinergia entre todos los alumnos, digamos, ¿no? Entonces, esta mentalidad, yo creo que hay que ser más creativo y hay que tratar de salir adelante con eso. Lo mismo me decían los profesores de mi propio colegio cuando uno hablaba de las comunidades profesionales de aprendizaje. Pero ¿cómo? ¿Otra reunión más? No sé qué. No, si no se trata de hacer otra reunión más. Se trata de que las reuniones que tú ya estás haciendo las hagas con este nuevo enfoque, las profesionalices. Y así va a tener mucho más fruto y mucho más rendimiento. Me parece a mí que por ahí van los datos. Uno sabe que tiene muchas dificultades. Incluso nosotros pudiéramos hacer muchísimas más cosas, pero no tenemos todos los recursos y todo el tiempo. Pero bueno, se hará lo que se puede con lo que se tenga. Muy bien, muchas gracias. Algo también nos explicó sobre las actitudes de la innovación. Este problema de la escala para nosotros realmente es un problema central, porque efectivamente mucho de lo que los profesores sabemos y nos encanta hacer es el trabajo con personas específicas y en particular. Pero en un sistema que crece, que aspira a coberturas nacionales, al logro de resultados a nivel nacional, efectivamente el tema de la escala. ¿Hay innovaciones ahí? Sí, yo justamente quería tocar ese tema, y yo creo que este es el tema como central cuando uno quiere hacerse una pregunta respecto de qué ejemplos son replicables. En el fondo ese es el tema de la escala, no sé si se entiende, o sea, es que a lo mejor lo que sucede en una realidad específica no es replicable en otra, y ciertamente hay heterogeneidad de características y todo. Pero justamente un poco la investigación que hemos estado tratando de hacer con otra gente se hace esa pregunta: ¿cómo sería el proceso de alguna manera? Es decir, mira, tomemos
lo que hace Manuel en el Colegio Tabancura, dice que hay ciertos principios, y esto a veces se hace entre países, de hecho, por ejemplo, ahora hay un esfuerzo por aplicar la cosa de India en Perú, que es nada que ver, ¿no es cierto? Y decir, cómo yo, estos principios que están en esta oportunidad, yo lo puedo adaptar a un contexto con el desafío de que sea con los recursos disponibles que hay, ¿ya? O sea, con obviamente uno de los recursos más escasos de la educación, ¿no es cierto? En Chile especialmente con la cantidad de horas lectivas que tienen los profes, ¿no es cierto? Y las profes, es el tiempo, por así decirlo. Entonces, la apuesta, en cierto sentido, si ustedes me apuran, es cómo administrar la sala de clases, que es un poco algo que decían ustedes, ¿no? Hay un tiempo acotado, como muy bien decía la pregunta anterior, con niñas y niños súper distintos, me pasa exactamente lo mismo acá en la universidad. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer súper concretas? Por ejemplo, algunas de estas instancias tratan de usar información disponible previa de los niños. Entonces, efectivamente, es distinto que yo diga, mira, en mi sala de clases, que me pasa a mí aquí en la universidad, aquí hay gente que sabe todo y gente que no entiende ni siquiera nada, ni la letra griega que yo estoy poniendo en la pizarra. Yo puedo saber eso, pero es distinto que yo sepa que Juanita es la que no sabe la letra griega y Magdalena es la que sabe todo, porque entonces cuando yo le hablo a la gente, le hablo distinto. Miro a la persona y digo, ayúdame tú Magdalena, y ahí voy creando el vínculo personal. En segundo lugar, algo que se decía antes, no recuerdo si Carlos o Manuel lo decían, cuando yo estoy en una clase en que el profe habla todo el rato, no hay tiempo de personalizar. Pero cuando yo estoy en una clase, y esto es lo que se hace exactamente en mi mate, en este programa en Perú, cuando yo dejo que los niños trabajen, ¿qué hace el profe? El profe tiene grupos de niños que pueden estar organizados a veces por habilidades similares o conocimientos similares, a veces por lo contrario, por diversidad, para que el que sabe más le ayude al que sabe menos. ¿Qué hace el profe en ese rato? Se pasea. Y cuando se está paseando, no tiene que ir a hacer algo afuera de la sala de clase, sino que está dentro de la sala de clase. Tercer lugar, si uno se pone un poquito más sofisticado también, y eso también es donde está disponible, nosotros en el sistema educativo chileno tenemos harta computación disponible, incluso a veces recursos disponibles para software o computadoras. Hay una cantidad interesante de aplicaciones que justamente hacen enseñanza adaptada a cada niño. ¿Y qué es lo interesante? Hay gente que cree, y eso yo creo que a esta altura la evidencia empírica ya es bastante clara, que ese computador puede sustituir al profe o la profe, ¿ya? O sea que es como la promesa de One Laptop Per Child, una iniciativa que quizá ustedes conocen, que dice, no, mira, aquí va a haber computadoras que no sé qué características tienen y a los profes no son tan importantes. Eso ya sabemos a esta altura de la vida, que las software y las computadoras son útiles, pero cuando hay un humano también que está cerca. Porque el computador nunca va a poder establecer el vínculo que yo decía antes. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos programas? Que mientras ciertas cosas las van adaptando, entonces le hacen ejercicios más difíciles a la niña o el niño que está más avanzado, el profe puede ir niño por niño acompañándolo. Y en ese acompañamiento, ¿no es cierto?, puede de alguna manera personalizar adicionalmente el aprendizaje. No sé si me explico. Entonces, el punto que hay, que yo creo que es la pregunta clave, no es que uno tenga que necesariamente, o sea, si es posible, mejor. Si bajan la hora lectiva y puedo usar horas no lectivas, mejor. Pero no es necesariamente que yo tenga que salir del tamaño del tiempo que tengo en la sala de clases, sino que puedo usar innovaciones que están pensadas creativamente para usar bien ese tiempo. Bueno, simplemente agradecer a Francisco, a Manuel, a Carlos y a ustedes por su atención. Para nosotros es un placer poder participar de esta actividad. Muchas gracias.